Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este curso de los libros sapiensales o sabiduría. Quiero comenzar, como siempre, agradeciendo a Dios por este día y por este momento. Dice: oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que en mí mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su ofrenda hecha. Los que dicen, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Jehová. Ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. ¿Te has puesto a pensar qué tan difícil es la vida en sufrimientos, en angustias? Y tenemos ver las noticias nada más y te vas a dar cuenta de todos los problemas, ansiedades que existen. Cuando pensamos en Dios de esta manera, queremos ver que Dios actúa por nosotros. Dios se va a mover por nosotros. ¿Okay? Jehová quiere que le alabemos. Alabarle toda nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Los libros de sabiduría son libros que nos van a penetrar, a entrar, a cubrir en totalmente nuestras vidas. Y por eso a veces son más como una obra de arte que se expresa literalmente en literatura, pero es un contenido que no podemos explicar de alguna otra manera. ¿Okay? Hoy en día estamos acostumbrados a la ciencia. Queremos tener todo científicamente explicado. Queremos disectar un ojo, hablar acerca del iris, de la retina, de todo lo que sabemos que existe en un ojo, pero no podemos hacer eso en la vida con Dios. Dios es un Dios tan sabio. Y los autores de Salmos lo conocían, ¿no? Por ejemplo, cosas muy elaboradas, muy hermosas, ¿no? Como este salmo aquí en latín, como en realidad lo decoraban, ¿no? Con esas hermosas hojas, con esos pájaros, animales, ¿no? Más allá que solamente una escritura de Dios. Hoy en día, por ejemplo, no estamos haciendo eso nosotros en nuestras Biblias, ¿no? No nos ponemos a pensar como un hombre artísticamente hablando, como este David, ¿no? Aquí sentado en su reino, tocando esta arpa, entonando estos salmos. Creemos que tenemos que ser personas profetizando siempre, predicando el Evangelio, hablando de Dios. Pero eso es parte de lo que la Escritura va a tener. Dijimos que existen profetas, existen sacerdotes, pero ahora es una parte de sabiduría. Queremos ser personas sabias, ¿ok? ¿Y cómo podemos ser personas sabias? Pues simplemente escuchando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestras vidas. Hemos hablado del libro de Salmos y en sus diferentes clasificaciones, ¿verdad? En sus diferentes divisiones. Estuvimos hablando acerca de cómo podemos ver la diferencia de los Salmos. Y queremos dividirlo en 5 libros, tal vez. Divisiones del libro, y en este pequeño dibujo podemos ilustrarlo, a la colección de los 150 salmos, divididos en estos 5 libros, ¿no? ¿Cómo podemos ver el tipo de salmo, del lado izquierdo aquí, el autor, aquí la parte donde estamos viendo, y pues en realidad todo lo que cada uno de ellos está en su libro marcando? Entonces el libro número 1, por ejemplo, hay cantos de adoración, de alabanza, de protección, de lamento, de algo mesiánicos, habla de Jesucristo como rey, cánticos de Sión. Son todos los tipos de salmo que existen en la Biblia, aquí en este salmo.
pero cada uno de ellos no existe en cada libro. Por ejemplo, Cánticos de Sión no existe en el libro número 1. En el libro número 2 solamente hay un salmo, el 42, que habla acerca de estos salmos de Sión. Después también solamente en el libro tercero hay uno, con 87. En el libro número 4 no existe ningún salmo del canto de Sión, al igual que el libro número 1. Y en el número 5, sí, ¿no? Tienes el 122, 121, 125 y 126. Entonces estamos hablando que estas pequeñas diferencias nos puede ayudar a entender mejor el libro de Salmos. ¿Okay? Podemos ver que no todos los salmos son iguales. Y cuando tú y yo leemos los salmos diferentemente, podemos ver que el tono con lo que leemos, la escritura con lo que leemos. Porque el salmo que yo leí, el Salmo 70 al principio, es increíble que va a mostrar un poco de molestia contra otras personas, pero él va a pedir, wow, confúndelos, avergüénzalos. ¿Okay? Está pidiendo a otra persona que sufra. ¿Okay? Está pidiendo a otra persona que sufra. Entonces esto sería un Salmo de David, libro número 2, Salmo de David, número 70. Aquí es una protección y súplica. Entonces estamos hablando que es un género, que es un salmo, pero de tipo de salmo es una protección y súplica. Pero esta protección y súplica está pidiendo que la otra persona sea lastimada, sea avergonzada, confundida. Los que mal me desean sean vueltos atrás. Gócese, alégrese, estoy afligido y menesteroso. Entonces, estas maneras de ver a los salmos solamente nos ayudan. Y tú, si vas a predicar un sermón, a que necesitas hablar acerca de los cantos, pues busca un canto, ¿no? Por ejemplo, el canto de Sión, capítulo 87 de Salmos. A lo mejor estamos hablando de sabiduría y temor a Dios. Pues vamos al capítulo 94, por ejemplo aquí, hablando del libro número 4, Salmos 94, es una sabiduría y temor de Dios. Entonces todo esto nos va a mover a ser personas conocedoras del libro. Puedes marcar tu Biblia, puedes anotar sus títulos, sus nombres, sus estilos, lo que tú quieras, y así tener como un tipo de recordatorio de lo que estamos haciendo. Otra parte, y esto es una clasificación extra que podemos ver de los salmos, es que los salmos van a poder ser clasificados en base a oraciones, ¿okay? Instrucciones, acciones de gracia, alabanzas, canto en la congregación y adoración en público, cantos a la naturaleza, a la creación de Dios, y por último cantos, salmos mesiánicos. Ahora, como tú puedes ver, cada uno de estos están marcados en esta pequeña hoja y podemos ver, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los salmos de oración? Están divididos en 4. Puede cantos de oración de penitencia, cantos de oración en cuanto se está en aflicción. Otro es una oración en tiempo de persecución. Otro es oración, pero es de confianza y seguridad. Y aquí está la lista, ¿no? Por ejemplo, Salmo 6, 25, 32, 38, son salmos de penitencia. Entonces, orando, pero en forma de penitencia, en forma penitente, ¿verdad? Por ejemplo, vamos al Salmo 6. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma tiembla, muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Y es una manera de penitencia, ¿no? Wow, mírame, yo pecador, como diría, ¿no? La gente. Ahora, esto vamos a ver de instrucciones también para tratar a los justos e injustos. Estamos pidiendo cómo poder ser alguien que trata a los justos e injustos, ¿verdad? Y simplemente es
Salmo 1, Salmo 3 al 5, Salmo 17. Ahora, en diferencia, por ejemplo, la ley de Dios va a ser lo importante. Necesitamos instrucciones para escuchar la palabra, la ley de Dios. Esto es para magnificar la ley de Dios. Salmos 19, Salmo 119 también. Entonces tú puedes ver aquí la hoja y extender acción de gracias, alabanza. Lo que queremos ver es lo mesiánico, ¿no? Queremos ser personas que aprendemos los salmos como algo mesiánico, algo que nos lleva a hablar del ungido de Jesucristo. Como dijimos ya, Jesús dijo que Él está en los salmos. Los salmos hablan acerca de Él. Y por eso creemos que Yah, o Jehová, o Yahweh, es Jesucristo mismo, ¿verdad? Ya Jesús. Por eso, estas pequeñas clasificaciones son solamente formas de observar el libro, ¿verdad? A la venida de Jesús, Salmos 40. La traición hacia Jesús, Salmos 41. La crucifixión, Salmos 22. La resurrección y ascensión, Salmos 16. El Mesías y el Rey de su gloria va a ser lo mismo. Entonces todo esto nos va a ayudar a ver que los salmos son muy importantes y lo podemos leer de muchas maneras. ¿Okay? Hay un pequeño video que pueden ver ustedes tal vez ahí cuando tengan tiempo, que este es un dibujo en inglés acerca de este video, ¿verdad? Es un video que explica los 5 libros y es una manera muy buena de leer la Biblia, ¿no? Para mí los videos es lo más importante hoy en día para enseñar la Biblia. Nos ayudan a entender mucho más de lo que podemos con palabras. El video visual, el audio, nos ayuda a entender todo esto, ¿no? Y si tienen sus Google, con sus YouTube o cualquiera de estos, lo pueden buscar, lo pueden encontrar en ellos, estos videos grandes, ¿no? Tardan 10 minutos, a veces 15 minutos en hacerlo. Pero este es uno de ellos, cómo en realidad el libro de Salmos está dividido en 5 libros, ¿no? Y empieza a hablar que están 150 poemas de David, de Asaf, los hijos de Corá y otros, ¿no? Y están divididos como si fuera un libro que fue bordado, que fue tejido entre ellos, ¿verdad? Ahora el libro va a tener mucha lamentación y la lamentación va a terminar en adoración. ¿Okay? Entonces el libro comienza con mucha lamentación, pero a lo largo que el libro se desarrolla empieza a bajar la lamentación. Y está hablando con poca adoración, pero al final la adoración es muy grande. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Es que va a ser centralizado en Jesucristo. Va a ser centralizado en el reinado del Mesías. ¿Okay? Y por eso, que el Señor sea bendito por siempre y por siempre. Amén y amén. Y es la frase que vean aquí ustedes abajo, en este cuadro, abajo, que sería: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Estamos hablando que es una manera de mostrar cada división de cada libro, ¿verdad? El primero termina en el 11:13, después está en el 72:18, en el 89:51, en el 106:16, o 48, perdón. Pero ves cómo está mostrando la idea de que el libro va a marcar que Dios llega a este último, al aleluya, a él ser el que alaba a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que es el Mesías, el Rey Mesías. Él aplasta la maldad, Él destruye la maldad. Pero también es el que por Él mismo recibimos ahora un reino diferente. Un reino diferente que nos da la Torah. Que nos da la Torah, nos da esta presencia de Dios mismo entre nosotros. Y eso es la sabiduría. Eso es lo que nos va a mover a saber qué hacer. Y por eso vamos a cantar. Y el canto 146, 47, 48, 49, es aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a alabar a Dios, vamos a alabar a Dios, vamos a alabar a Dios. Y claro, cada uno de ellos podemos verlo más en detalle.
Y tal vez un día podemos ver este video y podemos aprenderlo más. Pero en realidad, entonces, estos 150 poemas hebreos ah, son parte de una tradición histórica que nos ha dado mucho a nosotros, ¿verdad? Para cómo poder temer más a Dios. Ahora, ¿cómo es que leemos los salmos? Los salmos los tenemos que leer porque hablan naturalmente de Dios. ¿Okay? Cuando tú y yo leemos el salmo, queremos leer acerca de Dios y queremos ver que naturalmente habla con Dios y en todo ven la acción de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Juzgando, está librando, está ayudando, nos está oyendo. Líbrame, apresúrate, ayúdalos, confúndelos, avergüénzalos, alégrate, gózate. Siempre estamos hablando de una acción de Dios. Ahora, para nosotros los salmos presentan un lenguaje muy difícil, lleno de semitismos. A veces son palabras que no son nuestras, no son nuestras palabras que utilizaríamos, ¿verdad? Por ejemplo, palabras de reinados. Hoy en día no tenemos reyes, no usamos esos conceptos nosotros. Por ejemplo, cosas de huesos, de carne, de partes que no usamos normalmente en la iglesia. Pero todas estas palabras nos ayudan a poder ayudar más a nuestra relación con Dios. Las traducciones no consiguen expresar la riqueza literaria de la poesía hebrea. En otras palabras, si estudiáramos los salmos en hebreo, fuéramos capaces de ser personas cómodas en este idioma, podríamos tener más riqueza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fueron escritos en hebreo, fueron editados en hebreo, y lo que tienen en su contenido mismo se lee mejor en hebreo. Y yo sé, si hablas otro idioma, entiendes esto mejor. Yo cuando traduzco de inglés a español, yo puedo notar la diferencia cuando alguien entiende o no entiende el idioma, ¿no? En inglés podemos decir la palabra de descansar, es la palabra break, pero break es como si fuera un quebrar algo, romper algo. Entonces yo podría traducir, vamos a tener un descanso en español, pero en inglés diría, vamos a romper algo, we're going to take a break. Vamos a hacer vamos a romper algo, we're going to break. Entonces no tendría sentido, se perdería el concepto de descansar en romper algo, ¿no? Y si lo dices al revés, en inglés dices, hey, vamos a tomar un descanso, hey, let's take a break. En español no tendría sentido si decimos, hey, vamos a romper. Entonces, releer los salmos teniendo en cuenta las varias posibilidades de la lengua ofrece un pensamiento, una emoción, una oración, es lo que queremos, ¿ok? Queremos ver que hay diferentes versículos, diferentes formas de marcarlo, tienes los superíndices, tienes las postdatas, tienes palabras como Selah, como otros que a veces no entendemos, pero queremos dejar que eso no cause problema. Queremos ser personas que veamos a Dios en esto, ¿ok? Eso es lo más importante, porque si no, pues no vamos a poder estar delante de Dios. Ahora, ¿cuáles son algunas cosas que vemos en los salmos? Súplica, deseo, gratitud, alabanza, crueldad, crueldad, sí, lamentación, indignación. ¿Cuántas veces hemos hablado que un cristiano puede expresar indignación? ¿Cuándo un cristiano puede mostrar lamentación? No, debes de confiar en Dios, hermano. Pues sí, pero yo puedo lastimar mi corazón y mostrar mi lamentación, mi indignación. Yo estoy indignado, estoy molesto. Mi deseo, tengo de mostrarlo delante de Dios. No, ahora puede haber arrepentimiento también. Puede mostrarse una introspección. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿No? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en mi vida? Ahora, todo esto es lo que queremos dejar como cuando leamos los salmos. Los salmos no va a ser solamente hermosas flores que huelen y tienen una frescura. También va a haber partes duras, difíciles, como eso de que aplástalos, como seca su boca, piérdelos. Dios está pidiendo, el salmista está pidiendo a Dios que actúe de esta manera, ¿verdad? Ahora, los salmos en una forma litúrgica, ¿ok? Litúrgicamente hablando, estamos hablando que el autor tenía formas de adorar, ¿ok? Estamos hablando de que Dios, cuando nosotros vamos a la iglesia, hay diferentes tradiciones, hay diferentes formas
de cantar y alabar a Dios, ¿no? Hay personas que tú vas a una iglesia y ya saben el orden exacto que deben de hacer, ¿no? El canto, 2 oraciones, la cena, es muy repetitivo. El orden de la adoración va a depender de quién eres, nuestra tradición, nuestra forma de pensar, nuestra denominación. Entonces, eso también existe en los salmos. ¿Okay? La primera parte, del 1 al 41, el primer libro, es una colección de Yahvista. ¿Okay? ¿Se recuerdan ustedes de las diferentes formas de pensar, de las diferentes formas de escribir que estábamos hablando anteriormente? Ahora, es atribuida a David, nombre que aparece en el encabezamiento de todos los salmos en esta sección, con excepción del 33, y también los salmos 1 y 2, los cuales parecen ser una introducción a todo el libro de los salmos. ¿Okay? Entonces el capítulo 1 y 2 es la introducción a todo el libro, y el capítulo 3 en adelante son mostrados como si fuera un libro de David, los cuales parecen ser una introducción a todo el libro de Salmos. Esta primera sección es preexílica, o sea, antes del exilio, y por tanto la más antigua. ¿Okay? Entonces, si tú ibas a la adoración de Dios y vivías en la época preexilia, tú usabas estos salmos. ¿Okay? Los salmos del 100 en adelante no existían. ¿Okay? Dios en esta forma aparece 272 veces como Yahweh, como Jehová, como Dios Todopoderoso. ¿Okay? Los salmos entonces, okay, hay diferentes autores en la escritura, ¿no? Diferentes editores que pudieron haber formado estos libros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos esta hipótesis de documentación, ¿no? Lo que se llamaría como es que Dios trabajó con el pueblo para escribir la escritura, para tener la escritura. Vamos a ver que existieron diferentes tradiciones, ¿no? Como la J, como la D, como la P, y es lo que está hablando el salmista aquí, perdón. Me perdí un poco, perdón. La segunda parte, entonces, vamos a hablar, es el Salmos 42 al 72. Esta es una colección eloísta. El eloísta hizo la redacción final. Es el origen judaico y data del comienzo del exilio de Babilonia. El nombre de Dios en la forma de Elohim aparece 164 veces. Entonces la tradición yavista fue la que escribió primero los primeros libros, el primer libro en realidad, el 1 al 41, y Dios es hablado como Jehová, se llama como Yahweh. En la segunda parte, Dios ahora ya no es Yahweh, ahora es Elohim, cambia el nombre, y el nombre de Dios empieza a utilizarse. En español vamos a ver la palabra Dios. En español la palabra Yahweh, vamos a ver la palabra Jehová, o muchas veces vamos a ver la palabra solamente de Jehová. ¿Okay? La tercera parte, del 73 al 89, es una colección eloísta, también. Es atribuida a Asaf, fundador de una escuela de cantores del templo conocida como los hijos de Asaf. ¿Okay? Es como si fuera un tipo de cantantes de un nuevo coro, o de una nueva iglesia, de una nueva escuela, que podía empezarse a escribir. Ahora, ellos siguen siendo eloístas, ¿no? Siguen siendo parte de la misma sección del capítulo 42 al 72, pero estos son a sus hijos. No que literalmente eran sus hijos de carne, sino que eran los que pertenecían a esta forma de adoración. ¿Okay? El Salmos 84 al 89 son ya vistas. Ahora, la cuarta parte lo podemos dividir una vez más los salmos en esta nueva colección ya vista. Esta colección también, la que sigue, parece ser una selección de salmos que no pudieron entrar en las colecciones anteriores. Es como un tipo de reedición, ¿okay? De volver a regresar a utilizar lo que no teníamos en la lista, pero ahora sí lo vamos a utilizar.
La quinta parte del 107 al 150 es una nueva colección ya vista también. El nombre de Jehová o de Yahweh aparece 236 veces. En realidad, entonces, el nombre de Dios es muy importante. Ponte a pensar, a un hermano que tú pidas una oración, puedes orar, ¿qué nombre va a utilizar de Dios? En la oración mucha gente va a decir Nuestro Señor Altísimo, otros van a decir Dios Todopoderoso, otros van a decir Padre. Hay gente que ora y dice la palabra Padre mucho, Padre esto, Padre aquello, Padre aquí, Padre allá. Ah, ellos, la forma en que ven a Dios es con la palabra Padre. Hay gente que ve a Dios como Dios Todopoderoso. Otras personas ven a Dios como Creador del universo. Otras personas lo ven como el Señor Jesucristo. Y cuando oran dicen Señor Jesucristo, Señor Jesucristo. Ahora, si escribiéramos cada una de estas oraciones en una hoja, tú podrías determinar quién dijo cuál de las oraciones. Tú podrías decir, esto fue el hermano tal, esto fue el hermano tal. Esta oración no pudo haber sido de este hermano. ¿Por qué? Porque él nunca llama a Jesús Jesús. Él siempre le dice Dios Todopoderoso. Entonces, esta es solamente una manera, como dijimos, de dividir en la forma que se utilizaron los salmos para adorar y glorificar a Dios. Por eso es una forma litúrgica, una forma de adoración a Dios. ¿Okay? Ahora, cada sección termina con una doxología pequeña. Bendito sea el Señor Dios, Dios de Israel, desde ahora y para siempre. Amén y amén, ¿verdad? Es una manera de afirmar como terminamos. 41:13, 72:19, 89:52 y 106:48 es los que tienen esto. Entonces estas partes nos ayudan a ver que el uso de los salmos tiene muchos diferentes niveles. Desde el punto de vista litúrgico, desde el punto de vista del Pentateuco, desde el punto de vista de otras cosas que hemos hablado, es parte de lo que queremos aprender a usar los salmos. ¿Okay? Los salmos no tienen solamente una forma o un uso, tienen diferentes niveles, diferentes partes que podemos ver. Ahora, el uso de nombres, perdón. Estamos hablando de nombres que tienen cada uno de estos salmos. Dentro del salmo mismo hay nombres que se existen, ¿no? Como este nombre de Mismor. El nombre de Mismor es un canto sagrado acompañado de un salterio, ¿okay? O de un instrumento de cuerda. La Septuaginta, esta Septuaginta tradujo Mismor por salmo, ¿okay? Entonces esta palabra, la Septuaginta, en la iglesia cuando tradujo la Biblia del hebreo al griego, en vez de poner la palabra Mismor, puso la palabra salmo. Entonces puede ser un sinónimo, la palabra salmo con la palabra Mismor. Son 57 veces. Entonces aquí están los ejemplos. 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 8.1, 9.1, 12.1. Aquí están toda la lista de lo que estamos hablando. Cuando vemos eso, entonces, hay diferentes nombres que se usan, como la palabra shir. Esto es un canto, es un himno. Es un tipo de canto que a veces puede ser que haya sido un poquito más lento, a veces puede ser un poquito más rápido, a veces puede haber sido más íntimo, pero a fin de cuentas es algo que es denotando el nombre, que es el tipo de canto que estamos usando. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, es lo que diríamos Cantar de los Cantares. Es el mismo nombre que se le da al libro. ¿Okay? Shir. ¿Por qué? Porque es la forma de expresar qué tipo de canto es, qué tipo de himno. Un canto, un himno muy íntimo. ¿Okay? Por ejemplo, esto aparece 30 veces. En ejemplo nada más, 45, 68, 83. Entonces vamos a ver al 68, por ejemplo. Si das al capítulo 68 del Salmo, ahí dice un grito de angustia. El mío dice un grito de angustia. Al músico principal sobre lirios, salmos de David. Entonces es un shir, es un tipo de himno. Ahora va a haber otros, ¿no? Como la palabra tefila. Tefila es una oración, ¿verdad? Que a veces 5 veces. O la palabra teila, que es un himno también,
solamente aparece una vez, del 145. Entonces estamos hablando que existe diferencia, o hay diferentes tipos de himnos, entre la palabra shir y entre la palabra tehila. ¿Okay? Y es como si podíamos pensar, ¿okay? Yo cuando trabajaba en la iglesia teníamos un himnario que tenía cantos, y tenía estanzas, y tenía coro, y era un canto más formal, pero había otros cantos que eran más cortitos, más repetitivos, y que los jóvenes cantaban normalmente, y decíamos devocionales. Entonces había cantos espirituales y había cantos devocionales. Es un canto que alabamos a Dios, pero tiene diferentes tonos, ¿no? Si lo vemos en el mundo pagano, fuera de Dios, hay baladas, hay canciones de rock, hay canciones un poquito más como lentas, pero hay canciones más rápidas, ¿verdad? Entonces, esos nombres que se le van dando a los diferentes salmos. Cada uno de los salmistas utilizaba esto para referir a su palabra, a su himno. La palabra Miktam es una inscripción sobre una estela, un poema aureo, una oración secreta o a media voz para ser pronunciada de noche, a la tardecita o en una caverna. ¿Okay? Estamos hablando entonces, es como un tipo de salmo que se leía más como en voz baja, como en susurro. ¿Cómo poder explicarlo cuando no lo gritamos, no lo levantamos? ¿Okay? Yo recuerdo una vez que un hermano decía que cuando él oraba quería que Dios lo escuchara, y él gritaba, levantaba su voz en alto. Pero pues Dios puede oírte, estás sin hablar. Tú puedes orar en tu mente y ni siquiera decir palabra, y Dios escuchó tu oración. Entonces es un tipo de canto más lento, un poco de un poema más calmado, ¿no? Sobre una estela, como cuando ves así una luz, ¿verdad? Delante de él. Dice el versículo 1 del 16, Salmos 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Entonces, no lo vamos a leer de la misma forma que estábamos leyendo a lo mejor un mismor. Un mismor vamos a hacerlo con una guitarra, o con un salteiro, con un instrumento de cuerda. Vamos a hacer que se levanten los ánimos, y la mayoría de los salmos sí son así. Pero si vas a leer un miktam, va a ser algo más calmado, algo más pronunciado de noche, algo que hacemos cuando ya se va a terminar el día. También va a haber otra palabra que se llama maskil, es una instrucción o un poema, donde vamos a poder ver que es aquel que procura a Dios, que es instruido en las cosas de Dios. Entonces estamos hablando más acerca de cómo Dios y el hombre están platicando. Es un poema en donde él habla a Dios para que Dios le edifique instruyendo a él, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, el 52, Salmo 52. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua. Como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Estamos hablando que es una manera de explicar lo que está sucediendo, pero está instruyendo en su poesía. Y tiene la palabra Selah. ¿No? Recuerden, Selah es como un tipo de silencio, de pausa. ¿Para qué? Para meditar. ¿Qué es lo que acabo de decir? ¿Qué es lo que se acaba de decir? Son solamente diferentes formas. Y la palabra de sigayón es como una lamentación. ¿Ok? Y esto ya lo hemos leído en la clase pasada. Una manera de levantar nuestro malentender. No es como un niño chiquito que está quejándose. Ay, me duele, me siento incómodo. Es una lamentar, ¿no? Y tenemos un libro entero llamado Lamentaciones en el Antiguo Testamento, que es exactamente eso. Son salmos, pero son lamentaciones. Y él dice, Jehová, Dios mío, en ti he confiado. No sea que desgarren mi alma cual león. Entonces, cuando tú leas los salmos, recuerda que no los vamos a leer de la misma forma. Tú no vas a leer un poema de enojo igual que un poema romántico. No vamos a poder leer un
poema de instrucción que está edificando a alguien, enseñando, está instruyendo a alguien, que si estamos hablando algo más serio y con voz baja. Entonces todo esto va a tener más sentido cuando leamos la escritura correctamente. Ahora, los títulos de los salmos, en muchos salmos encontramos la preposición que corresponde a la letra hebrea de lamed. ¿Ok? Entonces, cuando tú ves tu Biblia, va a decir la palabra para, o va a decir la palabra de, o va a decir simplemente la palabra a. ¿Ok? Ahora, eso en el idioma original, en el hebreo, está la palabra con la letra lamed. ¿Ok? Simplemente quiere decir que fue escrito para ellos, o fue escrito de ellos, o fue escrito a ellos. Entonces, cuando tú y yo leemos un salmo y dice al músico principal, puede haberse que él lo escribió o fue escrito para él. La tradición llegó a pensar que el le, ligado a un personaje de los títulos de los salmos, estaría indicando al autor del mismo. ¿Ok? Y por lo tanto, normalmente cuando leemos el lamed, la palabra lamed, con esta letra en español es a o para o de, indica que fue el autor. No quiere decir que fue escrito a ellos, sino ellos son los que lo escribieron. Y es lo que conocemos lamed auctoris. ¿Ok? Es el autor de lamed, el autor de, para o de. ¿Ok? Hoy sabemos que aquello representa un título honorífico. El le viene unido a los siguientes personajes en los salmos. 73, David. 11, Coré, Asaf, Salomón, Emán, Etán. Son nombres muy importantes. Y cada vez que existía su nombre de ellos, tenía el lamed antes. ¿Okay? Por lo tanto, creemos que ellos son los autores de estos salmos. Vamos al salmo número 2, que diría, el reino ungido de Jehová se le atribuye a Salomón. ¿Okay? Porque estamos hablando que hay dos diferentes salmos que se le atribuyen solamente a Salomón. El resto de ellos van a ser para David, para Coré, y David siendo el mayor, ¿no? 73 salmos son para él. Ahora, dentro de esto, 48 de estos salmos son anónimos. No tenemos el conocimiento de los salmos. ¿Quién los escribió? No tiene lamed, no tiene ningún nombre después de ellos. Ahora, los géneros de los salmos, estamos hablando de este autor llamado Hermann Gunkel. Identificó tres géneros principales en los salmos: los himnos, las súplicas y las acciones. ¿Okay? Así como diversos géneros menores. Los himnos son salmos que alaban a Dios por su acción en la naturaleza y en su historia de la salvación del pueblo ungido. Los himnos son estos. Ahora, las súplicas son lo característico de un salmo de súplica consistente en el hecho de que su modo de rezar a un lamento individual o colectivo hacia Dios. Entonces, una lamentación, no necesariamente es un individuo. Puede haber lamentaciones generales, muchos. ¿Okay? A veces era Israel, el pueblo entero. A veces era solamente una familia. ¿Okay? Los sufrimientos de la vida diaria son transformados en oración. Y estas oraciones son súplicas. ¿Okay? Y eso es lo que va a decir el señor Gunkel. Ahora, dentro de estos géneros de los salmos, podemos tal vez empezar a ver que los vamos a dividir de muchas maneras. ¿Okay? Él los divide en himnos, en súplicas, en acción de gracias, pero también podemos dividirlos en algunas partes como acción de gracias. Consiste en agradecer fundamentalmente a Dios por los bienes concedidos por la liberación de un peligro, la abundancia de las cosechas, beneficios concedidos. Entonces estamos hablando que dentro del género de salmo existen otras subdivisiones que son como dar gracias a Dios. Entonces va a haber himnos con los salmos, va a haber súplicas de los salmos, pero también va a haber acción de gracias en los salmos. Ahora, algunos de los géneros menores que existirían van a ser como los géneros menores de más pequeños, tal vez históricos, ¿no? Nos van a contar algo que sucedió en el pasado.
A lo mejor algo didácticos, donde nos van a educar, nos van a enseñar, nos van a instruir. A lo mejor nos van a exhortar con algo proféticamente, como estuvimos viendo que Jesús iba a ser profetizado, iba a ser mencionado, ¿verdad? Desde el principio hablábamos de el Mesías, el Rey y su gloria, Salmo 132, Salmo 118, Salmo 72, Salmo 110. Son salmos pequeños que su género es muy poco, no existen muchos de ellos, pero sigue siendo un género. Tal vez algo de regio, algo que nos va a jalar las orejas, nos va a hablar fuerte, o tal vez a veces son algo de sapiensales, ¿no? De sabiduría. Ahora, estos géneros, lo que va a lograrse hacer es que aprendamos a usar los salmos en una mejor manera. Si puedes utilizar los salmos en una mejor manera, porque lo podemos dividir mejor, vamos a saber escoger cuándo leer el salmo correcto según la circunstancia donde estamos. Porque tú no vas a leer un salmo pidiendo plegaria de vindicación, por ejemplo, el capítulo 7. Por favor, en ti he confiado, cuando acabas de ser bendecido y tienes grandes cosas en tu vida. Sería inconsistente, ¿no? Bendecir a Dios por cosas que Él nos ha dado, pidiendo como Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto. No tiene sentido. Es como una persona no pediría a una mujer que se case con él gritándole. No tendría sentido. O enojado y estuviera hablando con, ay, qué vocecita. Los salmos tienen que ser leídos adecuadamente. Los autores van a tener diferentes usos de ellos. Los van a dividir de diferentes maneras. Yo lo que he querido es exponer a cada uno de nosotros a estas diferencias, a estas formas de pensar que nos van a bendecir, que nos van a ayudar. ¿Para qué? Para leer las escrituras, para aprenderlas más, saber qué quiere decir esta palabrita, qué quiere decir este lamed, qué quiere decir este selah, qué quiere decir este nombre de Mikem, y podemos estudiar la escritura sabiendo que Dios es más grande de lo que nosotros podemos hacer. Y eso es lo que los salmos son. Nos dan sabiduría y nos dan entendimiento. Que Dios te bendiga y seguimos estudiando y que estés bien. Hasta luego.